Hola, buena gente, gente extraordinario, exijanos todo, que son ustedes lo que no hay. Qué maravilla, qué suerte tener esta gente tan estupenda, de pasearse por la calle uno y ve a uno y ve a otro y ve a otro, los mayores, los chicos, los medianos, en fin, de luego es que decía, claro, por eso todo el que viene aquí se queda, Bueno, don Francisco. ¿Qué tal, Rafa? Buenos días, muchísimas gracias una vez más por tu gentileza, por tu amabilidad y por tu deferencia, no hacia este servidor de Dios y tuyo y de tu familia, sino a todas las personas que ven estos vídeos, que son, mira, el otro día, Paco, hoy es jueves. 8, jueves. Jueves, correcto. Bueno, pues el lunes o el martes, porque a mí me mandan mensajes por el Messenger un montón, claro, el Messenger me tienen agregado en el Facebook y por el Messenger pues me mandan un montón de mensajes de gente por ahí fuera, impresionante, y de aquí también, vamos, pero no por mí, sino por ustedes y por la ciudad, que por mí no, vamos. Y me dice, mire usted, tengo, no sé, me digo 80 y tantos años, hace ya 20 y tantos que no voy por Ecija, porque ya no me encuentro bien, ya mis hijos se casaron aquí, en Francia y tal. Y mi nieto dice, ¿y usted no sabe la vida que me están dando los vídeos? Dijo, mira, a mí lo que yo siempre digo, los vellos de punta, ¿no? Que siga usted así, que no se canse, que yo es que cuando vienen tal ya, eso, me dijo, dice, porque yo de estos de ordenadores no sabía, pues yo tenía el móvil, pero en el móvil los vídeos se ven muy chicos. Al final mi nieto, el mayor, ha cogido, me ha traído un ordenador que tenía en su casa porque se ha comprado uno mejor. Y me ha puesto allí en el dormitorio tal, la pantalla, dice, y me acuesto toda la noche viendo, vamos, el día que usted hace los vídeos, viendo los vídeos y recordando mi infancia, mi juventud, los lugares de Ecija y tal, y le hablo a mis nietos y le hablo a mis hijos, y la verdad que es que estáis haciendo sentir a todas estas personas mayores, y no solamente mayores, pues yo recuerdo que mi madre, que en gloria esté, Paco, tenía ya 80 y ya llevaba varios años que no salía. Entonces, claro, cada vez que en la televisión ponían cosas de Ecija, que pone, para eso tenemos 2 televisiones locales, magníficas televisiones locales, ahora comarcales, pues la verdad que la mujer, como ya no salía, ay, mira, por Rafaelín, ¿te acuerdas que cuando paseaba yo por aquella calle? O sea, que a las personas mayores le estamos dando vida, ¿no? Sí, hombre, no yo, ustedes y la ciudad, yo no. Algo tendrás que ver yo también. Yo lo único que hago me dice, Rafael, que eres muy pesado ya, claro, porque como hoy está todo el tema de la religión tan, hay que cogerlo con pinzas, ¿sabes? Sí. Pues hay mucha gente, más pesado, buenos días, no de eso, me que lo corte, digo, muchas gracias por su opinión y le doy una opinión, y valga la redundancia. Desplace usted 2 minutos y empieza usted a partir de los 2 minutos. Claro, ¿no? Porque yo respeto a todo el mundo, al agnóstico, al que no cree, al que es de Buda, al que es de Mahoma, al que cree en la energía cómica intelectual. Yo respeto a todo el mundo. Intergaláctica, pero tú también pides respeto para ti, ¿no? Pues eso, ¿no? Claro. ¿O no? Es justo. Si yo te respeto a ti, tú me respetas a mí, ¿no? Lo que no puede ser es que que yo te respeto a ti y tú a mí no. Bueno, una vez hecha esta introducción, buenísimos días nos dé Dios nuestro Señor, todo su extenso, amplio, maravilloso, excelente y exquisito reino, donde tantas almas buenas, generosas, bondadosas hay, que desde ese balcón privilegiado de ahí arriba, desde el cielo, nos vigilan, nos cuidan, nos protegen y nos miman y nos aconsejan telepáticamente. Asimismo que nuestro patrón, el apóstol San Pablo, y nuestra Santísima Virgen del Valle, coronada alcaldesa perpetua de la ciudad y patrona de la misma, y Madre y Señora de todos los exijanos, bajo su excelso manto celestial, les siga concediendo mucha salud y mucha felicidad, tanto a todos ustedes como a vuestras respectivas familias y amigos. Y como no, como digo últimamente, los copatrones San Fulgencio y Santa Florentina, que igualmente también le protejan y le bendigan. Amén. Bueno, pues antes de empezar con don Francisco, al que ya hemos tenido la ocasión de saludar, y he saludado en nombre de todos ustedes, pues nos encontramos en la... Claro, vamos a hablar de temas de literatura y dramaturgo y tal. Si me equivoco, me equivoca, don Francisco, me corrige, perdón. Estamos en la biblioteca
municipal don Tomás Bebbia, perdón, gracias. Y una vez más, tengo que agradecer muy fuertemente y elevar los decibelios a la directora, a Maruja, y a los colaboradores que hay, porque la verdad es que si la gentileza hubiera que elevarla a la cumbre, es la Biblioteca Municipal Luis Tomás Bebbia, el personal que hay aquí tan excelente, ¿eh? Desde la directora a los compañeros que están ahí abajo en el mostrador, porque vamos, esto es una maravilla. Yo aquí ya he venido 3 veces a hacer temas y es que, vamos, es que le hacen falta ponerme la alfombra, no a este servidor, es que estoy ahí en el mostrador y llega un señor, o llega un chaval, o llega una señora, o llega una chavala, y se desviven por atenderlo, por eso, la satisfacción. Parece que somos aquí, somos, en vez de ciudadanos contribuyentes, que somos clientes. Parece ser, porque tú sabes que cuando tú vas por ahí a un sitio, usted que desea, usted que quiere, en que le pueda atender, precisa algo, necesita usted ayuda. Pues eso, esta gente es así, ¿eh? Y tú lo sabes, además, que viene mucho por aquí. Y además a ti te tienen un aprecio, una consideración. Que hoy va a venir usted con don Francisco, hombre, por Dios. Entonces hoy, además de la alfombra, vamos a coger la banda música. Quizás no me conozcan bien. Sí, hombre. Yo no sé, mira, yo a ti te conozco hace muchos años, Paco. Y mucha gente te conocemos desde hace muchos años. Y yo no he escuchado a nadie decirme un comentario negativo. Y eso que cuando se está en política también se crea uno de esos problemillas, ¿eh? Tendrías que haber hablado con más gente. Porque... Bueno, pues entonces será que habrá hablado yo con poca. Bueno, pues dicho eso, claro, presentarle otra vez a Paco Martínez Calle, no, porque ya lo presentamos la otra vez. Y ya lo conocen ustedes perfectamente, porque además el vídeo fue muy visto, por cierto. ¿Ah, sí? Sí, tanto ese como el de Buenos Días, que hicimos desde tu casa, cuando presentamos, hicimos 2, aquí uno. El día de la presentación. El día de la presentación, que me presentaste a las 8 en tu casa de la mañana, para hablar del libro, que por cierto, te tengo que felicitar, porque aunque este servidor, y me puede enseñar tarjeta roja, pero ya te lo dije, es que, claro, es lo que siempre decimos, Ecija es tan rica en el tema asociativo, por todo y por todo, en el tema cultural también, que es que muchas veces los fines de semana hay varios actos a las mismas horas. Y claro, yo tenía 2 actos. Uno, con Manolo Martín, el flamencólogo que daba los pregones de los 50 años de la Virgen de la Misericordia. Y a las 8 aquí con don Francisco. Y yo le digo, yo tiro las monedas para arriba, si sale canto no voy a ningún lado, y si sale un sitio, y salió la moneda que fuera a la total. Pero sí me ha referenciado personas que estuvieron presentes, que el acto estuvo fenomenalmente bien, la mesa presidida, la presidencia de la mesa estupenda, contigo, con Ceferino Aguilera, que dice que hizo una presentación. Todo el mundo estuvo magnífico. Estupendo, tu intervención, el alcalde que también dio unas palabras. Eso iba a decir, el alcalde estuvo también muy concreto, David, pero muy atinado. Sí. Y después las personas que te acompañaron, también que cuando yo vi un barrido de la Cámara, fuera parte que me lo manifestaron, pues la verdad que estaba la sala abarrotada y me han dicho una cosa que no sé, pero me lo han dicho 2 personas, que tú no esperabas tanta gente, ¿eso es cierto? Pues claro. ¿Es cierto? Es que no es la primera vez que presento en esa sala otros libros y, hombre, y en el supuesto de que este sea interesante, los anteriores no lo eran menos. Y en cambio, pues nada, una docena de personas como mucho. Y yo no sé si es que el sitio no agrada a la gente o a lo mejor... pero había gente en este último libro. En este último sí, pero no en los anteriores. Y además ha habido presentadores de categoría. En fin, y a pesar de eso, pues muy poca gente. No sé. Y en cambio aquí, pues, por la razón que sea, a lo mejor tú has tenido algo. Eso te iba a broma aparte porque me lo ha quitado de la boca. Paco, es que estos vídeos tienen su encanto. Y es verdad que fue mucha gente y fue un acto estupendo. Y nada, a pesar de que todo el mundo estuvo bien, sobresaliente nuestro amigo Ceferino
Aguilera, porque la verdad es que abordó la cuestión, porque este es un hombre muy minucioso, muy detallista, lo estudia todo, lo lee todo, lo anota todo, y claro, así le pasa siempre, que tiene materia de sobra para 2 presentaciones. Pero la verdad que es magnífico, ¿no? Pues yo no conocía a Ceferino, pero ya lo conozco desde hace un par de meses o 3 que nos presentaron. Me habían hablado mucha gente de él, tú, Juan Méndez Varo, Paco Fernández, o sea, varias gente, Rafael y Ceferino, yo lo conocía de vista y tal, ¿no? Pero la verdad que es un tío encantador. Sí, hombre, sí. Es un tío encantador, muy sencillo, vamos, muy sencillo, servicial, amable, eso, sí. Y muy responsable. Ahora, yo con él lo llamé por teléfono porque me dijeron que había hecho una referencia a mi humilde y modesta persona, y eso no me gustó, porque a mí no me gusta que hablen de mí. Dice que dijo no sé qué, unas palabritas del vídeo, del libro, no sé qué, que dice que referenció, dicen, me pero han dicho. Yo eso, si lo ha dicho, allí no lo hizo, bueno, por lo menos yo no me entonces sería entonces aparte, que bueno, sería aparte digo, Ceferino, que esto que me han dicho no, que tú no, que bueno, en fin, ya está. Y con él tenemos que hacer un vídeo, ¿sabes? Pues claro, eso es lo que hay que hacer, hombre. Y si hay alguna cosilla ahí pendiente, pues es Susana y un amigo más, y Rafael. Sí, lo que digo es que me echó flores a mí, es lo que te estoy diciendo. Ah, pensé que era al contrario. No, que va, que me echó flores, que me echó, que se le iba a comentar, no sé, a lo mejor sería una vez que terminó el acto, porque Rafael, no sé, le digo, pues a lo mejor fue en el acto. O a lo mejor fue en el acto, yo no sé. Sí, yo sé. Dijo yo creo que dijo algo. Y se lo digo, mira, Ceferino, que a mí no me tienes que hablar. Algo bueno, hombre. Que a mí no tiene que hablar. Tampoco no hay que ser tan exaborido. Si te ha felicitado, y tan hediondo, pues acéptalo con modestia. Acéptalo con modestia y ya está. Ya. Bueno, pues hoy nos encontramos aquí con don Francisco, con Paco, para hablar de este insigne escritor. No es Cristóbal Colón, no es... no. Es don Luis Vélez de Guevara, ¿vale? Que todo el mundo sabe, y yo, el primero, Luis Vélez de Guevara, porque yo estudié en el Instituto Luis Vélez de Guevara, como ustedes saben, allí en la Extensión, o en la calle Caballero, y después se trasladó Luis Vélez de Guevara, y tiene una placita, se llama Luis Vélez de Guevara, y el Diablo Cojuelo, que es de Luis Vélez de Guevara. Pero ya está, ya no tengo más idea de Luis Vélez de Guevara, que muchos de ustedes dirán, bueno, Rafael, y teniendo la Wikipedia y teniendo los órdenes, que soy, eso, ya he dicho, la forma que es lo que me pasa, bueno, que me pasa a mí y nos pasa mucho. Bueno. Entonces, me han dicho que los amigos suyos, dice Rafael, aquí en decía, una de las personas que tienen más conocimiento y que más ha estudiado a Luis Vélez de Guevara es Paco Martínez Calle. Te puede dar una conferencia, una disertación y hacerte una biografía detallada de cuándo nació, quién eran sus padres, por qué se fue, además del Diablo Cojuelo, en fin. Yo sé, hasta donde yo sé, nada más, que parece, bueno, parece no, que es, supongo, parece porque lo estoy diciendo yo y no estoy documentado. Por eso digo, parece, que nació en 1579, ¿no? Sí. Así es. Y murió en el 1644. 1644, eso. Y que aquí en decía que estudió en Osuna y tal. Pero claro, cuéntanos tú todo, su infancia, quién eran sus padres, porque después tuvo también un hermano que también fue, ¿no? Sí. Pues yo ya me callo y aquí el que tienen que escuchar ustedes a don Paco. Bueno, hombre, primeramente a modo de prólogo, algunas cosillas. Que quizás si yo sé algo más de este hombre es porque una vez que acabé la licenciatura quería yo hacer el doctorado. ¿Y a quién elijo? Me dieron 2 opciones. Me dijo la profesora, puedes hacer un estudio sobre los enlaces extrarracionales. Eso es típicamente sintaxis, eso es un mundo oscuro porque es verdad todo lo que se dice, pero que no tiene atractivo en principio ninguno, al menos para mí. Otra dice, pues búscate a un personaje de tu pueblo y profundiza un poquito más en su historia. Y me vino como anillo al dedo
mi directora de tesis, porque dije, pues ya está, Vélez de Guevara, que además yo creo que estaba un poquito descuidado su estudio aquí en Écija. Y eso es lo que hizo que hiciera la tesis sobre este hombre, y en consecuencia, pues sí, quizás pues tenga alguna información. Mal, tampoco es gran cosa porque hoy está todo en no seas modesto tú tampoco ahora, pero en fin, sí. Este hombre, Luis Vélez de Guevara, que nació aquí en Écija y que ya lo hemos visto, no sé por qué, si es que uno ya lo sabe, pero tiene aspecto de ser un hombre franco, campechano, pero también... de navegante, ¿no? Sí, no, bueno, esa era la... Yo no, así como Cristóbal Colón, una cosa así, por eso de hecho yo lo de Cristóbal Colón con el sí, tema de... claro. Era campechano, sí. Era jocoso, le gustaba reírse de todo, era chistoso el hombre. Sí. Le pedía a todo el mundo, eso sí, le pedía con cierta gracia porque le hacía una poesía y a continuación se la presentaba y le daba el sablazo. Entonces, normalmente no fraile, lo hacía bien. ¿No? Y fraile no. Hombre, como están pidiendo. Era mujeriego y le gustaba la juerga. En fin, era un típico andaluz de estos que de los que se dice que son tan dados a la vida esta, en fin, de la jarana y esas cosas. Sí. Pero no había distracción, Paco. Pero yo creo que no había televisión, no había nada. Si es que lo fue así, que yo no sé, eso nunca se sabe. Paralelamente este hombre tenía una vida seria, profunda, y un hombre de una inteligencia, una clarividencia para determinadas cosas como poco. Lo pensaba decir después, quizá lo repita, pero ahora que estoy en la presentación del personaje, se ha llegado a decir que el que escribió, no todas, pero bastantes obras de Lope de Vega fue este hombre, que este hizo de negro, como se llama ahora, para Lope de Vega. Este le escribía, Lope de Vega le daba un repasillo, modificaba alguna cosa, imprimía su nombre y salían al mercado como obras de Lope, y en cambio eran de este. Si se llega a meter a político, no me vean. El hombre, ahora de hecho, se dice que escribió más de 400 obras de teatro, que no es poco. Más de 400. Es verdad que Lope escribió alrededor de las 1500, pero no vaya a pensar que este era un segundo en asuntos dramáticos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que por las razones que fuera, siempre vivió con muchas necesidades y una de sus funciones era eso, se dice, escribir para Lope de Vega. Bueno, era ecijano y quizá al final, si hay tiempo, hable algo, un enigma que yo no he sido capaz de descifrar, y es como siendo ecijano y cómo habiendo estado aquí en Écija y cómo apareciendo Écija en su obra, especialmente en El Diablo Cojuelo, pues jamás manifestó aprecio, ni cariño, ni ganas de reflejar los aspectos más significativos de Écija, o al menos así lo entiendo yo. Puede que haya razones, alguien lo ha insinuado ya, algún estudioso, y puede que haya de todo. Bueno, mira, dicho esto, Rafael, yo he preparado, porque claro, a mi memoria ya no se puede dejar nada, porque me es tremendamente infiel. Entonces lo que he hecho ha sido preparar aquí unas cosillas, y yo las voy a ir comentando. Eso no impide que tú me interrumpas cuando quieras, preguntes lo que te dé la gana, y lo que no se diga hoy se dirá otro día, o lo que se diga al principio no se dirá después, o viceversa. Quiero decir que tampoco pretendo que esto sea aquí una clase magistral donde tú estés ahí. No, yo no puedo estar callado. Tú interrumpe cuando te parezca, yo te diré lo que quieras. Ya lo hemos dicho. Nació en Écija en julio de 1579 y murió en Madrid en el año 1644, el día 9 de noviembre de ese año de 1644. Bueno, pues ya desde el principio comienza la primera diatriba. Hay autores que dicen que no son esas las fechas que corresponden a su nacimiento y a su muerte. Menos mal que nuestra buena archivera, la archivera Marina Martín Ojeda, ya descubrió exactamente la cuestión. Hoy está ya garantizado, documentado, que nació en Écija, no en agosto, sino a finales de julio, en el año 1579, en la casa donde hoy vive, probablemente en esa o en la contigua, donde hoy vive el oftalmólogo doctor Cristóbal Laborde. ¿Ahí nació? Ahí nació, enfrente de Hace 500 años, más o menos. No llega. 400 y pico. 400 y pico. Eso es. Bueno, ¿y qué fue lo que hizo Marina? Pues sencillamente lo que hace toda persona amante de la ciencia, investigar.
fue a la parroquia de San Juan, investigó hasta que halló el acta de bautismo de este señor. Hay una plaquita allí. Y en el acta de bautismo dice que efectivamente nació en el año 1579 y no en el 1578, como se ha dicho en otra ocasión. No nació en agosto, sino en julio. Fue bautizado a 1 de agosto. Se supone que debió de nacer unos días antes. Luego nacería a finales de julio, y dada la tendencia de entonces de bautizar a los niños enseguida para que no fuesen al limbo y demás, pues claro, nació a últimos de julio y se bautizó a 1 de agosto del año 79, no del 78, como se ha dicho. Pero es que es curioso cómo se forjan estas fechas que pudiéramos decir canónicas, en el sentido de que nadie se atrevía a moverlas. Y es porque Luis Vélez de Guevara tuvo un hijo llamado Juan Vélez de Guevara, que no era mal poeta, ni mucho menos. Y en el año 1645, un año después de morir su padre, le escribió una carta a un tal José Pellicer, que era amigo de su padre, y le dijo, esto me lo voy a inventar, pero en algún momento de la carta le diría: mi querido amigo don José Pellicer, no sé si sabe, estoy actualizando lo que pudo ser, que esto no lo he leído yo, ni lo sé, lo que pudo ser el contenido de la carta. No sé si sabe que mi padre murió el año pasado, eso es verdad, y murió el 10 de noviembre, eso no es verdad, que fue el 9. Dice, sabrá usted también que nació en Écija en agosto de 1578. Claro, él lo dijo seguramente porque estaba convencido que esas eran las fechas, y claro, viniendo esa información del propio hijo de Vélez de Guevara, ¿quién lo iba a poner en duda? Hasta que ya este descubrimiento de Marina ha venido a confirmar que efectivamente fue un error de su propio hijo, que no recordaba las fechas y dijo lo que no era. Así que ya dejamos esta cuestión interesante, por otra parte, ¿no? Desde el punto de vista de la crítica, la investigación, y dejamos en que nació a finales de julio del año 1579 aquí en Écija, y murió en el 9 de noviembre de 1644 en Madrid. Por cierto, no vamos a ver su tumba pues porque no queremos, porque en una iglesia que hay allí exactamente, está cerca de donde ponen el mercadillo este famoso, el Rastro, allí en Eloy Cascorro, por allí cerca, es que no recuerdo exactamente el sitio, allí está la iglesia donde se puede, donde está. Pues mira que a Madrid yo he ido unas pocas veces. Pues fíjate, es cuestión muchas veces de ir. En fin, y... Perdona, Paco. Dime, lo que quieras. No, perdona, los padres, ¿sabes tú a qué se dedicaban y si tenían... Era abogado. ¿Y eran muchos hermanos? Eso... el padre, te hago cuestiones que si no... Pues el padre se sabe que era don Diego Vélez de Dueñas y que era de Jerez de la Frontera, no era cijano. Y la madre de este señor, de Luis Vélez de Guevara, se llamaba Francisca Negrete de Santander. Qué curioso, llamándose uno Vélez y la otra Negrete de Santander, según los usos de entonces, nuestro personaje debería de haberse llamado como el padre totalmente, Vélez de Dueñas, o mezcla de Vélez y algún apellido que tomaría de la madre, bien Negrete, bien Dueñas. Esto bien Santander, bien Santander, solían tomar el segundo. Bueno, pues este hombre se llamó durante muchísimo tiempo Luis Vélez de Dueñas. Pero en una ocasión él lo comenta, a lo mejor jocosamente, porque este hombre tenía una ironía y una capacidad para improvisar y para, digamos, reírse con gracia de cualquier cosa. A lo mejor no fue por eso, pero dijo que es que, habiendo leído él que un caballero muy importante vino con el rey Alfonso X el Sabio a mediados del siglo XIII a la conquista del puerto de Santa María, que a él le gustó mucho un caballero que se llamaba Guevara, y entonces él dijo que en adelante, en atención a la valentía y a la osadía y a la, digamos, la caballerosidad de ese tal Guevara, que él tomaría ese nombre como segundo apellido, y desde entonces empezó a firmar con el nombre de Luis Vélez de Guevara. Su padre eran generalmente abogados, y te puedo decir
que en la familia de los Santander, la madre era Negrete Santander, de la familia de la madre hubo un tal Santander aquí en Écija que fue juzgado por la Inquisición. Y entonces, sabes tú que la familia que tenía algún judío converso y lo descubría la Inquisición, normalmente pues abominaban de él, quiere decir que no lo tenían en cuenta, no lo consideraban, de ahí que a él no le entusiasmara lo del apellido Santander y tampoco hablase nunca acerca de su familia, al menos de la familia materna, por lo que te he dicho de este bien. ¿Qué pasa? Pues que los padres eran hidalgos, pero muy pobres. Eso se sabe porque cuando hace la gramática, estudia la gramática inicial aquí en Écija, se fue a Osuna y allí en Osuna estudió bachiller en arte, el bachillerato en artes. Y iba a decir que se sabe que era pobre porque en una anotación que hay en uno de los documentos que se conservan allí en la Universidad de Osuna, dice que aquí estudió Luis Vélez de Guevara, que era de Écija, tal y cual, dice, pero no paga porque es pobre. Es decir, que mira por dónde se sabe. Aunque el padre fuera abogado, pero... Es que era una familia rica, pero venida a menos. A menos. No sabemos si por la Inquisición o por las circunstancias. Sí, las rotaciones de la vida. La fortuna, sabes tú que es una noria y tal. Bueno, y entonces se sabe eso. Cuando terminó el bachiller en artes, se fue a Sevilla, de paje del cardenal Rodrigo de Castro, y ahí estuvo hasta el año 1596, en que este Rodrigo de Castro, arzobispo de Sevilla, pues murió. Y entonces, en el año 1600, se sabe que ingresó en el ejército. Y claro, estaría pues en las operaciones militares de los tercios españoles de entonces. Pero no se sabe muy bien. ¿Tendría 30 años? ¿Qué hizo? ¿El qué? 30 años tendría ahí en esa edad este hombre. En el año 1600, nace el 79-80, pues tenía 21, si no me equivoco al contar. Sí. Y se fue, como digo... ¿Y cuándo pierde las raíces de Écija? Porque él está en Écija hasta los 21 pues años. Ya, cuando volvió de Osuna, y ahí no escribía que todavía. Tenía 17, que tenía 17 años, bachiller en arte, y se fue a servir al cardenal de Sevilla, pues ahí lo perdió. 1596, estos 17, estuvo 20 18 años, 21 años. No estuvo hombre, menos, sí, pero que no es el clásico niño que nace y con 6 meses o 6 años o 5 años se lo llevan fuera, ¿no? No, estuvo aquí. Eso justo es lo que te decía antes. No se justifica muy bien que habiendo retratado en su Diablo Cojuelo la muy noble, muy leal, muy antigua, muy fiel ciudad de Écija, pues no hiciera alusión a estas cosas, o en mi opinión a muy pocas, ¿no? Ahora, ¿algo le pasaría ahí? Yo creo que sí. Algo a él o a la familia, por lo que tú estás contando. Algún estudioso de Vélez de Guevara la llamó siempre que decía que estaba reprimido y que estaba un poco dolido y tal vez fuera, bueno, por circunstancias. Tal vez ahora se caracteriza este hombre ahí donde lo ves, porque tuvo 4 esposas. La primera en Valladolid, en 1604. No sabemos ni cómo se llama. 4 esposas. Pero no porque enviudaran ni nada. Sí, hombre. Este hombre no era vígamo ni cosas de esas. En 1604 se casó con una señora de Valladolid. En 1608 se casó con Úrsula Ramisi Bravo de Laguna. En 1618 con Ana María del Valle. Mira qué cijano suena esto, ¿eh? Eso sí. No, en cambio no era. Y en 1626 su última esposa con María López de Palacio. 4 esposas. Bueno. ¿Y de dónde eran? ¿Lo sabes? No lo sabes. No yo recuerdo que eran de Madrid. Quiero recordar. Y ya estaba en Madrid. Yo tampoco viviendo, he preparado estos detalles. Ya vivía en Madrid. Sí, es que tú sabes que entonces la corte pasaba de Madrid a Valladolid hasta que definitivamente pues se fijó en Madrid. Y entonces por eso pues o eran de Madrid o eran de Valladolid. Hombre, este hombre que hizo a partir de entonces, vivir como pudo, ¿y cuáles eran sus ingresos? 1, porque después de muchos escritos manifestando lo bueno que era y los méritos que tenía y lo mal que había sido tratado por la corona, pues unos memoriales que se llaman, es decir, donde había memoria de lo mucho que había hecho y lo poco que había recibido del Estado, de la nación, pues se colocó de ujier de cámara de su majestad.
Ser ujier de cámara es algo así como ser el que le ayudaba a acostarse, a levantarse y a preparar el orinal y una cosa así. Pero que ahí no llegaba cualquiera tampoco. No, era un cargo muy... Es que estamos diciéndolo así como lo estamos diciendo y más o menos puedes decir, bueno, pero lo he dicho así en el sentido de que... No, tú digo que lo pueden interpretar como diciendo, bueno, como un cuidador de ahora, una cosa así. Quería yo enfrentar eso, porque como cargo honorífico era inmenso, pero como dar cargo, digamos, práctico, es decir, como sueldo, era honorífico, es decir, que no te daban nada o te daban muy poco. Entonces, ¿de qué vive un señor que se dedica a cuidar del rey? Pues vivía de las dotes de su esposa, así sí, de las algunas obras de teatro que escribía con su propio nombre y de las obras de teatro que escribía, se supone, a Vélez de Guevara. Que le daría algo. Y además vivía de lo mucho que mendigaba, porque a todos sus amigos los sableaba continuamente, si bien lo hacía con agrado, porque le hacía una poesía, un versito y tal, y en fin, y eso pues hacía menos bronca la petición, porque oye, dame 500 euros, ¿ves? Eso, ahora mira qué poema te he hecho, hombre, dame algo, pues ya la cosa se suaviza. En fin, mira, voy a leer aquí, lo he tomado porque si no... No te preocupes. He tomado algunas, mira tú lo que decían algunas personas que lo trataron. Decía, por ejemplo, Andrés de Claramonte, que este era un dramaturgo murciano, pero que se conocieron en Madrid. Decía, floridísimo ingenio de Écija. Floridísimo, lleno de flores, de ornato, de adornos, de cualidades. Floridísimo ingenio de Écija. La primavera de Écija. Don Miguel de Cervantes, mi admirado Don Miguel, decía, es un bravo quitapesares. No sé si te das cuenta que ahí puede haber también una cierta insinuación de que si te quitan los pesares es porque tiene que ser dado pues eso a la vida nocturna y a la francachela y a la carga. Bueno, era rumboso ese, gastaba el dinero, en fin. El Lope de Vega, fíjate, dice, sus versos de oro con blando estilo la materia esmaltan. Versos de oro, que viniendo de Lope no es pequeño el piropo, ¿eh? Muy bien. Y después otros autores dicen, tenía amplia, más modernos, más recientes, quiero decir, ya no voy a leer los nombres, dice, tenía amplia inteligencia y una visión diferente de las cosas. O sea, a lo mejor es que interpretaba la vida de manera diferente. Todavía no tenemos que suponer que era una persona, que digo yo, hundida en el sentimiento, en el rencor, ni mucho menos, sino que tenía otra visión. Dice, George Peele, lo cito porque ha venido aquí a Écija en 2 ocasiones que yo sepa. George Peele es un americano. Eso te voy a decir, porque en español no es. Seguramente, junto con María Grazia Profetti, una italiana, son las 2 personas en el mundo. Esto es una opinión y además no puedo, más bien una intuición, pero por lo que yo he leído y por las citas en que aparecen y por los estudios que han hecho, este es, junto con la Profetti, uno de los mayores conocedores de la vida y la obra de Vélez de Guevara. Pues fíjate, que es de los que más lo conoce, lo que dice, era amargado y reprimido. Y eso, ¿verdad? Que con lo de quita pesares. Pero con lo anterior no cuadra. Yo que sé, a lo mejor tuvo una época primera donde era todo, como he dicho, juerga y tal. Salachero. Y luego después, pues cuando se quedó sin dinero y o le vino alguna enfermedad o se vio menospreciado allí en la corte. Y este hombre lo conoció en esa época y tal. Y entonces era así. No, y además tenía lo de reprimido y amargado, es que tenía la espada de Damocles, la amenaza encima, porque al ser un tío suyo, un Santander, perseguido por la Inquisición, ten en cuenta que si la Inquisición a lo mejor sigue investigando, pues hubiera caído alguien más de su entorno, y eso le hacía estar siempre muy cauto. Y quizá esa fue la razón. Además de su admiración por el tal Guevara, esa fue la razón por la que se quitó de en medio el apellido Santander, porque su libro lo firmó primero como Dueñas, igual que el segundo apellido del padre, y después se cambió a Guevara, pero a Santander y a Negrete, que era lo de la madre, donde estaba el judío converso, nadie. Luego también la señora Zorín Fernández, una historiadora de la literatura también magnífica, dice, tenía mala fama debido a la excesiva importancia
que se le ha dado a sus poemas autobiográficos. Él escribió poco, pero algunas poesías sí que hizo. Y en las poesías, pues él se pinta así como jaranero, digamos que manirroto, en fin. Y eso quizás es lo que le ha hecho de alguien peor, ¿eh? Otro, no, porque dijo Luis Vélez de Guevara era pendenciero, indisciplinado y dado a la majeza, es decir, bueno, a la chulería. Pues anda, que hemos empezado de ponerlo alto y va ya por no veas. Va. Eso pasa siempre. Ya. Y estoy leyendo las últimas ya, porque no ha querido poner más opiniones, pero en fin, para que los telespectadores tengan una opinión de que no todo son rosas en todos sitios, sino las rosas tienen espinas. Tienen espinas y ya lo ves, un hombre que ahora veremos en su obra lo que fue capaz de escribir y de hacer y de imaginar, pues fíjate y además, Paco, tú sabes también muchas veces, y perdona, con la sociedad lo que pasa, que tú sabes que es así, una persona, por muy buena que sea, como socialmente suba, porque suba socialmente, porque las circunstancias suban, o suba económicamente o patrimonialmente, se va creando enemistades. Claro que sí. Y no sé por qué. Y no sé por qué. Cuando si eres bueno y además subes y además tienes patrimonio, pues lo que nos tenemos que alegrar. Fernández, Ángel Fernández, así se llama este autor, dice que era orgulloso y altivo, pero simpático. Mira qué curioso, orgulloso. Y por último, salvo la opinión del hijo, que la diré ahora, un tal Ramón Valdés dice, era colérico y pedigüeño, eso ya lo hemos dicho, que pedía a todo el mundo, pero simpático y valiente. Hombre, que tampoco era el tío cobarde que huía, sino que cuando había que dar la cara, la daba. Pero fíjate, hay de todo, ¿no? He puesto este ramillete de opiniones para que... Pues es que yo personalmente soy enemigo de edulcorar tanto las cosas, hacerlas tan bonitas y tal, que eso no vale para nada. Yo creo que a veces decir estos detalles humaniza más al personaje, lo que te lleva a quererlo más, porque si lo ves tan perfecto y tan distante y lo confundes con un dios, pues ya no te hace. Es que todos tenemos sombras y luces. Claro. Es que la perfección absoluta no la tenemos. Y por cierto, tú tienes referencia... Si tuvo hijos en todos los matrimonios, no, eso no tiene referencia. ¿De qué? No. Hijos, ¿cuántos hijos tuvo? Eso no tiene referencia. Pues creo que tuvo 2. Uno es Juan. Sí, bueno, sí. Y otro que ya hemos hablado. Y otro que hay por ahí, pero no recuerdo. Bueno, esos aspectos, hombre, si esto hubiera tenido más tiempo. Pero es que por otra parte, y no vuelve más. No quiero engañar a nadie. No te preocupes. Es que yo creo que tantísimo dato, el datismo, que es un vicio como otro cualquiera, yo creo que aburre a la gente. No, pero lo que es bonito es que este servidor de ellos y tuyo y todos los que nos están escuchando, lo que nos queremos ir después de esta conversación, que durará lo que tenga que durar, como tú bien sabes, sabiendo que este insigne escritor, también parte de poeta, que también ha hecho obra de teatro, escrito obra de teatro. Es su gran obra. Exactamente, y que no conocemos nada más que El diablo de Coelho de y poco más. Lo que se trata es que eso, que igual que nos sentimos orgullosos, Paco, de nuestras torres, de nuestras iglesias, de todos los santos, de nuestra plaza del Salón, de nuestros palacios, pues también que nos sentamos orgullosos de nuestra gente ilustre, no de la actual, que las hay, gracias a Dios, sino también de la época antigua. Sí, y de eso se trata. Todo eso es el acervo. Yo creo que a partir de todo lo que tú nos vas a contar hoy, pues la verdad que muchas personas dirán, hombre, don Luis Vélez de Guevara, don Luis Vélez de Guevara, don Luis Vélez de Guevara. Bueno, y ya es distinto. Bueno, sigamos. Y ya la última opinión, la del propio hijo, Juan Vélez, ¿no? Pues Juan Vélez, su hijo, en la carta que te he citado antes a José Pellicer, donde hablaba de su padre, de su fecha de nacimiento y de defunción, etcétera, textualmente dice Juan, el hijo de Luis, fue sumamente caritativo y limosnero. Y estas cosas, si él pedía para sobrevivir, ¿cómo? Bueno, el hijo, lo interpreta así. A ver, dice, si pedía para darlo. Fue sumamente caritativo y limosnero y murió dejando muchas esperanzas de su salvación.
Fíjate qué curioso el hijo, como lo dice de una manera que mira, que fue muy caritativo cuando sabemos de otros autores que era lo contrario, y dejó muchas esperanzas de su salvación. Ya por decir la biografía brevemente, sabemos que murió en Madrid, allí está enterrado en la iglesia, no me acuerdo ahora mismo, y murió de un apretón de orina, es decir, de la próstata, que entonces se llamaba así, a la próstata no se conocía tanto, y eran apretones de orina, pues de eso. Y dice el propio hijo... Una infección, ¿qué coño? Claro. La próstata, sabes tú lo que es, ¿no? Que no te permite evacuar y llega a eso. Bueno, y dice, de un apretón de orina y muy necesitado de hacienda. El propio hijo lo dice, otra contradicción, porque un poco antes dice que era muy caritativo y limosnero, un hombre que muere muy necesitado de hacienda, pues yo qué sé, esta cosa. Bueno, pues nada, eso es lo... Ahora vamos a hablar de su obra. ¿Qué fue lo que escribió este hombre? Este hombre escribió algunas poesías memoriales en verso donde reivindicaba el valor de su persona y de su obra y quería un puesto bueno en la corte. Lo que pasa es que le dieron uno que era muy bueno porque estaba, fíjate, próximo al rey, más próximo imposible, pero era honorífico, con lo que quiere decir que poco pillaba. No obstante, sí, tenía derecho a una casa allí al lado del palacio del rey, tenía derecho a ciertas prebendas, no pagar no sé qué, pero lo que dinero más bien poco, ¿no? Muy bien. Entonces escribió, como te he dicho, eso, las poesías. También escribió más de 400 obras de teatro, de las cuales se conservan 100. Las otras se sabe que existieron por comentarios, por escrito, pero no se ha dado con ellas. Y dice que más de 400 están documentadas porque hay gente que afirma que este hombre lo que hizo fue durante toda su vida escribir para Lope de Vega. Si eso fuera así, fíjate, ya no estaríamos con estos personajes como son Tirso, Lope y Calderón, ¿no? Este triángulo constante en la historia de la literatura. Tirso, habría que añadir otra pata más. Tirso, Vélez, Lope y Calderón. Y yo creo que incluso de no haber existido Lope de Vega, yo creo que con ese género, la comedia esta del siglo de oro, yo creo que lo hubiera ganado Vélez de Guevara. Bueno, ¿y qué más escribe este hombre? Pues además de eso, escribe una sola novela. Entonces hemos dicho las poesías, 400 obras de teatro o más, y una sola novela, una sola obra en prosa. Curiosamente, las obras de teatro no le han dado fama, pero esta novelita, El Diablo Cojuelo, le ha dado fama internacional. Pero es que además va a más, es decir, a medida que pasa el tiempo, no va desapareciendo ahí en el baúl de los olvidos, sino todo lo contrario, que es que Vélez se engrandece cada vez que pasa el tiempo. Paco, como va creciendo en el tiempo. Pero en aquel tiempo, o sea, ¿cuándo empieza, por los estudios que tú has hecho y por las investigaciones que tú has hecho, cuándo empieza él a tener peso específico como escritor? O sea, a sentirse, oye, El Diablo Cojuelo. Es decir, pues mira, en aquel momento no, 100 años después, 200 años después. ¿Quién empieza de alguna forma? ¿En qué momento empieza? Este hombre murió con 60 años aproximadamente. Desde que tenía 40, que ya se colocó en la corte como ujier de cámara del rey, ya tenía fama. Desde entonces. Sí. Lo que pasa es que la novela la escribió al final de sus días. La novela, pero la obra de teatro famosa y conocida y con mucha diatriba y mucho, en fin, eso ya está desde que entró aproximadamente a los 40 años. ¿Y nada más que esta novela ha escrito? Nada más. Y él la da la fama internacional mundial. Una sola novela. Mira, dice, lo primero iba a empezar, vamos a valorar la novela. ¿Era buena, era mala? Un poquito, hombre, que no sea solo lo escribir. Vamos a hablar con un poquito de sentido y de profundidad. Dice Francisco Rodríguez Marín, el ursaonense, amigo de Manuel Hostos y Hostos, nuestro secretario del ayuntamiento de finales del 19 y 20, que este hombre me parece que fue el bibliotecario o director general de biblioteca o de archivos en Madrid,
Francisco Rodríguez Marín, aquí en Écija tiene una calle. Sí, Rodríguez Marín, aquí en Puerto Azuna. Este hombre, cuando cayó la novela en sus manos, dijo lo siguiente. Lo leo porque creo que esto condensa perfectamente lo que es la novela. Dice, en realidad, de verdad, así se expresa este hombre, don Francisco Rodríguez Marín, la novelita de Vélez de Guevara, que se muestra en ella como un buen discípulo de Quevedo, de cuyas obras cómicas y satíricas tiene reminiscencias, sin ser una maravilla, la novela, sin ser una maravilla, es de agradable lectura. Bueno, no parece en principio que sea mala. Dice, digo yo, las palabras de Rodríguez Marín nos parecen acertadísimas al haber puesto de relieve que el Diablo Cojuelo tiene un carácter cómico y burlesco. Fíjate que te has dicho que tiene características de Quevedo. Quevedo, sabes tú, que era el irónico y el de la burla, tal. Dice, y además tiene elementos conceptistas y culteranistas. Eso es un poquito más delicado. El cultismo y el culteranismo son dos modos de estropear el lenguaje, dos modos de acabar con la naturalidad, la sencillez, el orden, el equilibrio. ¿Y cómo se consigue eso? Los conceptistas dicen palabras con mucho significado, muy pocas palabras, pero con mucho significado. Ya te obliga a pensar, a dilucidar, Y luego están los culteranistas, que es todo lo contrario, mucha paja, mucho forraje, para muy poco contenido. A mí me gustan más los primeros. Bueno. A mí. Sí, pero no cabe duda que se salen de la naturalidad. Ya. Una pregunta que se ha hecho también mucho la crítica es, pero vamos a ver, ¿cómo dice don Francisco Rodríguez Marín que es una novela? Pues eso está por discutir. ¿Es una novela o no es una novela? Eso se ha discutido. Pues depende. Si seguimos el criterio de Camilo José Cela, decía, cuando tú juntas 10 folios escritos, los juntas, los coses, ahí tienes una novela. O sea que fíjate que la novela cabe todo, puedes hacer lo que quieras, puede estar mezclado todo. 100 folios, los coges, los atas, los coses y ya tiene una novela. No, pero hoy se sabe que la novela, según las reglas del arte, pues una novela tiene que tener un autor, un narrador, una trama, tiene que tener unos protagonistas, tienen que suceder todo en un espacio y en un tiempo. Bueno, pues analizado con esos criterios que son más científicos, pues resulta que efectivamente era una novela, tenía unos personajes perfectamente, lo importante, los protagonistas perfectamente delimitados, que fueron el Cojuelo y don Cleofás. Don Cleofás es ese estudiante valentón, amante de conventos y de monjas y un vividor y un sinvergüenza, en fin, de familia noble, eso sí, pero un auténtico sinvergüenza. Y el Cojuelo pues era un diablillo, en fin, con cierta reputación en el infierno, pero tampoco era gran cosa. Y ya ahí tienen los personajes. El espacio, la España; el tiempo, el siglo de oro; la trama, pues un viaje en que los dos golfillos, el diablo y el otro, pues hacen un viaje de Madrid a Sevilla. Y el autor, pues Vélez de Guevara, y el narrador, pues el mismo Vélez de Guevara, en este caso. Blanco y en botella. Claro, es que se puso si era o no era. Me ha gustado la exposición que ha hecho de lo que es novela. Me ha gustado mucho. No te lo digo, me ha gustado y supongo que le ha gustado a todo el mundo. Yo me temo. Porque es que le ha empleado unas palabras tan sencillas, Paco, que me entera. Yo con 66 años, yo no sabía hasta interpretar o expresar lo que era una novela. A partir de hoy ya lo sé. Muchas gracias. No obstante, lo que me temo de verdad, y pido ya disculpas, estas son cosas muy técnicas, que en una clase de literatura pues cabe todo, pero yo no sé si la gente pues de verdad estaremos dándole... Algo, que ya está, y que me perdonen lo que voy a decir, pero que vale ya de Gran Hermano y de que esto... Amigo, eso ¿vale? Sí es verdad. Vale. ¿Cuáles son los fundamentos de esta novela o en qué técnicas literarias están basadas? Esto también es una cosa importante. En dos técnicas. Una que es el perspectivismo. La perspectiva es ver las cosas desde lejos. Aquí, el Diablo Cojuelo y el otro, y don Cleofás Leandro Pérez Zambullo, este estudiante sinvergüenza y cómodo y mujeriego y demás, no se acercan nunca a la realidad, la ven siempre desde lejos, la ven chica, enana, sin importancia, degradada, la desprecian.
así la ven, no se acercan. No es lo mismo, por ejemplo, que si lees Lazarillo de Tormes, donde resulta que allí se te acerca el Lazarillo, te hablan de él, te da sus quejas. No, estos apenas intervienen, no hablan, simplemente se les ve que van a deambular por la calle y se les desprecia, se les critica y se les trata mal. Y luego el paralelismo, ¿no?, estructural, es decir, aquí la obra esta de Vélez de Guevara, El Diablo Cojuelo, está estructurada de tal manera que parece que hay la mitad de los capítulos que están hechos para la alabanza y gloria de la clase noble, pudiente o eclesiástica, y la otra mitad de los capítulos están hechas para criticar, denostar, agredir verbalmente, claro, siempre a los pobres, a los mendigos, a los sinvergüenzas, que de eso había mucho por entonces. Eso. Pero bueno, lo que pasa, Paco, disculpa. No, que va, hombre, saber leer en aquellos años, nada más que la clase alta, ¿no? Porque la clase, digamos. Hombre, pero este podía haber escrito. Económicamente debido a aquella fecha. Más de cariño. Esto estaría escrito para la gente. Los pobres no siempre son pobres porque quieren, ¿eh? Hombre, ya. Y los lisiados tampoco son porque quieren. Ya. Fíjate el estúpido aquel que le echaba en cara a Miguel de Cervantes que era tullido de la mano izquierda, como le dijo. Pero hombre, si yo me hubiera quedado tullido o manco por una pelea, una reyerta, una borrachera, pero si es que fue luchando por España, claro, en la ocasión más grande que vieron los tiempos pasados, los presentes y posiblemente vean los venideros, lo dice así, la batalla de Lepanto. Pues es que eso, los tullidos no siempre son culpables de sus cosas, ¿no? Bueno, es una... Bueno, ahora que has dicho que ahora te voy a comprometer, como estoy disfrutando tanto y estamos disfrutando tanto, ¿usted qué le parece? Porque yo es que hablo con las personas. Ya veo, sí. No, yo hablo, sí, estamos en conversaciones. Sí. Yo ahora mismo nos están viendo ahí 10 o 12 mil. Tú no utilizas la técnica del perspectivismo, que ahí está. No, esto es una conversación. Todo lo contrario. Esto es una conversación. Entonces ahora, ¿ustedes qué opinan? Ustedes qué opinan, que creo que sí, que estarán de acuerdo con este servidor, y si no me lo mandan por el Messenger, de comprometer, lógicamente, con su anuencia y su autorización, a que dentro de un mes o dos no hable de Don Miguel de Cervantes, ya que lo has dicho. Sí, hombre, eso está hecho. Y además, eso es hasta un placer. Si es que, como yo he sido profesor tantos años, esto me da un regustillo muy sabroso. Si es que me veo yo todavía competente, que yo creo que ya cuando me habían jubilado era porque no valía para nada, pero no, mira, todavía... Eso es que la percepción que hay que es un error. Mira. Si contra más edad, más experiencia se tiene. Rafael, ya que sabes buscar una novela y cómo está hecha literariamente, vamos a decir exactamente el argumento, en qué consiste, para que la gente sepa de aquí en adelante de qué habla esa novela. Pues esto lo he escrito yo y digo, El Diablo Cojuelo, en síntesis, no es más que el relato de los hechos acontecidos a la pareja formada por don Cleofás, un estudiante aventurero y bravucón, y un diablo, el cojuelo feo, contrahecho y revoltoso, tras ser liberado de su dueño, que era un mago nigromante, es decir, un tío de estos que hacía magia negra, por tanto, un enemigo de, si lo pilla la Inquisición, hubiera sido su deleite. Lo hubiera pasado mal. Pues este mago cogió al diablo cojuelo y lo metió en una probeta, en un cacharro de un matraz, en un cacharro de estos de vidrio. Y lo que hizo el estudiante fue que huyendo porque había ido a visitar a una prostituta, y esta prostituta vio que era de buena calidad y que probablemente tenía dinero, entonces llamó a su chulo, vamos a hacer las cosas sencillas, a un capitán, y dijo, capitán, que este me ha desflorado, me ha quitado la flor de mi virginidad. Y decía el estudiante pero ¿cómo puedo yo haberla desflorado si en la cola había 21 delante de mí? En fin, las cosas de la vida, fíjate la ironía. Bueno, pues decimos que era el diablo, digo, el estudiante y el diablo. Dice, las peripecias de este viaje de Madrid a Sevilla pasan por Toledo, Córdoba y Écija, y le permiten a los protagonistas hacer mofa y befa. Esto es un binomio que se utiliza mucho. Mofa y befa significa hablar con desprecio, menospreciar, ridiculizar, ironizar. Eso es mofa y befa, ¿no? Menos mal que hablo de Écija ahí. Pues le permite hablar con mofa y befa de la Écija habla mal, en algunas cosas, de la sociedad que le rodea, salvo como era de esperar del clero y de la nobleza.
de eso habla bien. Incluso ha habido autores que se han preguntado si hablar también de la nobleza y del clero no es una manera también de ridiculizarlos. Por otro lado dicen, ten en cuenta que el clero tenía la Santa Inquisición, la nobleza tenía la fuerza, al ejército, a la policía, de su parte. Hablar mal, bueno, pues algunos que han llegado a decir que tanto alabar a la nobleza y a la iglesia era una manera también de reírse de ellos. Total. Bueno, acabado el viaje aquí en Sevilla, hemos dicho que varía a Sevilla, pasando por Écija, don Cleofás vuelve a Alcalá a continuar sus estudios. A continuar allí, porque estudiaba más bien poco. Y el cojuelo se va al infierno a seguir haciendo de la suya. Así que la novela no es ni más ni menos que el relato de un viaje protagonizado por dos personas, a cual más golfo, que van de Madrid a Sevilla y por donde pasan se ríen, le toman el pelo y si pueden le hacen daño a todo. ¿Son muchas hojas o páginas? Las novelas son alrededor... aproximadamente, en Cátedra hay una edición que a mí es la que más me gusta por lo bien que está presentada y demás, y me parece que son 91 páginas. ¿Y se conserva en algún sitio el original? No. Bueno, estoy haciendo una cuestión en Madrid, pero estoy haciendo una pregunta tonta. En alguna ocasión que fui yo a Madrid me interesé por el original, por una de edición de las primeras, y se reían de mí. Bueno, pues sí, dice, esa es la aspiración de todo coleccionista y de todo buen librero, porque si yo diera, me decían, con una pero en algún lado tiene que estar. Pues no, porque hasta que más perdía. ¿Y lo que ha quedado los libros? Claro, comidas por los ratones. Ya. Otra cosa muy interesante con la que en alguna ocasión he discrepado abiertamente con algunos señores, aquí discrepar no significa enemistarse, sino que tiene. Y es que incluso más, aquí en Écija se creó un premio hace ya algunos años que se llamaba Premio de Novela Picaresca Luis Vélez de Guevara. Y desde el principio manifesté mis discrepancias. Llamadle como os dé la gana, pero si le habéis llamado Vélez de Guevara a una novela picaresca, que sepáis que es un error, porque El Diablo Cojuelo no es una novela picaresca, es una novela satírica, que es otra cosa. La novela picaresca es picaresca cuando tiene un protagonista original, que suele ser un niño que por pobreza lo echan de la casa. Este niño recibe una pésima educación porque aprende solo lo malo de los amos a los que sirve. Sirve a uno, lo engañan, lo echan, lo expulsan, va en busca de otro. Al final, unas veces acaba en la cárcel, otras veces acaba bien y otras veces acaba exiliándose. Pero solo al final de su vida ya bien mayor. Eso es la novela y picaresca. Si ponemos como ejemplo típico de la novela picaresca, pues acuérdate del Lazarillo de Tormes. Nace allí al lado del río, el padre muere probablemente ejecutado por mala conducta, la madre se convierte en la amante de un negro, tienen a un hijo negrito al cual lo ve como extraño, claro, porque pasa después con el ciego, que es el que se lo lleva, después con un cura, después con el de Maqueda, antes ha pasado por el hidalgo, después pasa, y por donde quiera que va viendo nada más que injusticia. Y al final, pues resulta que se casa, sí señor, se casa con una de las sirvientas del cura del Salvador de Toledo. Estoy hablando del Lazarillo de Tormes, cuando ya es adulto. Y resulta que el cura que tenía una finquilla de viñas, pues le dice, tú vas a ser el pregonero de mi vino. Y total, que le da un traje adecuado para pregonar. El tío el Lazarillo de Tormes ya adulto, tiene cierta prestancia y se casa con una de las sirvientas del cura, de la parroquia del Salvador. Y entonces empieza la gente a decirle, ¿no te das cuenta que te la están pegando? Que tu mujer se acuesta con el cura del Salvador, que no sé cuánto. Y entonces cuando él dice, ahora me vaya a decir que mi mujer, cuando yo pasaba hambre y me moría y me pegaba, y nadie se acordó de mí, ¿verdad? Y ahora que vivo bien, queréis que... Luego, por eso se ha dicho que el pícaro nunca tiene valor,
porque no pelea por su dignidad, nunca tiene honor, porque él viene de familia muy pobre y con comer le sobra, y nunca tiene amor, porque al final no se casa con nadie, se casa con la comida diaria, con el vivir. Esa es la novela picaresca. Pero cuando tienes personajes tan potentes como un diablo que tiene el poder de andar por el mundo entero volando, de levantar los tejados, de ver todo lo que pasa, con un estudiante que viene de familia noble, aunque sea un sinvergüenza, y cuando tratas con unos personajes que incluso esta prostituta doña Tomasa de Vitigudino, que era esta que decía que le había robado la flor de su virginidad, era también de familia, eso no son gente, eso, ni van de amo en amo, ni... Esta es una novela satírica, es decir, está hecha para vengarse de todo el mundo, diciendo las cosas desagradables que encuentra y fuera este parte hombre. De esa Dime. Tuya, aquí con algunos amigos tuyos. No, es discrepar. Bueno, supongo que habrá mucha gente que esté de acuerdo. Esa discrepancia, que tú tengas constancia por tus estudios y tus investigaciones, ¿está también en otras partes que o en otros investigadores? O esas claro que sí, hombre, claro que sí. Que no es solamente aquí. Yo después de contrastar lo que dice una opinión, lo que dice otra, claro, ten en cuenta que para mi tesis doctoral yo manejo a lo mejor 20 autores del Diablo Cojuelo, y yo creo que en definitiva yo me apunto a esta que te he dicho, de que no es picaresca, es un error. Es verdad que tiene algunos elementos picarescos. La picaresca siempre es pobreza, miseria, engaño. Y es verdad que algunas veces en el Diablo Cojuelo aparecen algunos elementos. Ráfaga. Se me ha olvidado, la novela picaresca es autobiográfica, es decir, el personaje el que la escribe. Aquí no la escribe el diablo ni el estudiante. Aquí el que escribe no es autobiográfica, por tanto, es Vélez de Guevara, ¿no? Otra diferencia importante. Muy bien. Personaje. Don Cleofás, que es el estudiante, este no lo voy a repetir, doña Tomasa, dice, doncella chanflona. Chanflona se aplicaba a las monedas falsas. Era una señora, pero falsa. Era una prostituta de bien. Y claro, el cojuelo, que es un demonio inquieto, amigo de dueñas y enemigo de las beatas. Cuando pasa Vélez de Guevara... No, Vélez de Guevara no. Cuando pasa el cojuelo y don Cleofás por aquí por Écija, alguien le pregunta al cojuelo, ¿usted qué ha venido? Dice, yo a regañar a las beatas, que no hacen más que comer jigote, beber chocolate y mascar tabaco. Es decir, que eso era, entonces estaba mal visto, ¿no? Mucho menos señoras pues que frecuentaban la iglesia continuamente. Total, que bueno, Luego también hay personajes curiosísimos. Rufina María, una señora que vive en Sevilla, es mulata, es nigromante, es decir, magia negra, y se dedica a componer virgos. Es decir, que cuando una señora de bien perdía la virginidad, pues iba a restaurárselo y ya está. Es que fíjate cómo va menospreciando. Es que no hay ni uno que se salve. A todos, por muy encopetados que parezcan, don Cleofás, pues un estudiante vago, licencioso, pendenciero y sinvergüenza. En fin, luego hay un poeta loco, que es una ridiculez a todos los que nos dedicamos a esto. Todos tenemos un poco de poetas y un poco de locos y un poco de poetas locos. El poeta loco es que no hace más que el ridículo en todas sus intervenciones, pierde la cabeza, ridiculiza a todos los literatos. Hombre, en la parte que hay, en la parte ridícula que tenemos todos, ¿no? Que nos creemos a veces que la vida gira en torno a una frase de un poeta y no es así, la vida sigue otro derrotero. Eso no quiere decir que este no deba ser también tenido en cuenta, pero... Y por último, el gran protagonista del Diablo Cojuelo es el pueblo como personaje colectivo. El pueblo que está formado, fíjate, lo que aparece en la novela. Habrá otras cosas, que eso es lo que te digo. Pero lo que él te muestra en la novela, el colectivo de Écija está formado por soldados valentones, de Écija, de Sevilla y de Madrid. Sí, por donde quiera que pasa. Soldados valentones. Habían perdido el oficio, se habían licenciado y no tenían dónde comer, se dedicaban pues eso, a hacer de sicarios, en fin. Soldados valentones, mesoneros ladrones, comediantes ridículos, lindos desocupados. Lindos eran... En fin, lindos desocupados, cornudos consentidos, barraganas, ciegos
mordaces y pedigüeños insolentes. Anda, que Es el pueblo. El traje que cortaba. Es el pueblo de la novela, niño. Ese es el pueblo que, sí, que aparece en la novela. Perspectiva. Ya te das cuenta, y entonces es lo que hace que todo el mundo lo ve desde lejos y ni se acerca, sino que le lanza sus críticas y ya pero está. A la clase alta no se atrevía a decirle eso. No, ni a la iglesia tampoco. Pero incluso se ha dicho que era porque exagerando tanto las bondades del clero y de la nobleza, era un modo de ridiculizarlos también. Fíjate el tío si era fino, si es que era así, ¿no? Luis Vélez de Guevara, perdón por la expresión, ¿no? Y luego, esta novela, ¿para qué se escribió? ¿No? Porque todo se escribe con alguna finalidad. Una carta que escribió nunca. Novela. Que de pronto, pues, es un caso, perdona, raro, ¿no? En este tipo de autores, ¿no? O de personajes, o de personas. Sí, es raro. Es raro, una novela, porque entonces, mira, este hombre hace obras de teatro, hace poesía pero tiene 20 novelas. En el prólogo de la novela. ¿Una novela? En el prólogo de la novela no, dice normal, que escribe una novela porque quiere liberarse de las críticas de los señores que iban a ver la obra de teatro. Sabes que iban acompañados de tomates, cebolla, patatas, nueces, es decir, elementos que se podían arrojar. Y él dice que por primera vez al escribir una novela no le va a dar la oportunidad a estos señores que iban a ver la obra de teatro, a los corrales, no le iba a dar la oportunidad de que lo apedrearan. Y lo dice porque ya está harto de teatro y quiere sentirse libre y que nadie le haga crítica, ni nadie lo amenace en público, ni nadie lo apedree, repito. Eso es lo que él dice. Parece ser que la finalidad no es ni más ni menos que porque tenía a su edad, que era un poco más de 60, un profundo desengaño de la vida. Así que la finalidad de la novela no es ni más ni menos que mostrar el desengaño de la sociedad de su tiempo a través de los aspectos más desagradables y más degradados de la realidad. ¿Cómo demuestro yo mi pesimismo, mi estado de ánimo por los suelos, mi falta de moral, mi desengaño, que ya lo hemos dicho, mi asco por la vida? Pues riéndome de todo con lo que me cruzo. Y entonces fíjate el pueblo. ¿En una novela? En una novela. Claro. Entonces fíjate con lo que selecciona. Pero vuelvo a estar dándole vuelta al coco dentro de mi ignorancia. Pregunta. ¿Qué eso? Que nada más que una novela. Es que es raro, ¿verdad, Paco? Es raro. Es raro. Tú, eso no tiene explicación. No, el que escribe normalmente toca todos los palos, ¿no? Sí, pero es una. El que canta... Habiendo 400 horas de teatro, como tú has dicho. El que canta toca todos los palos. Pues suele, aunque luego se especialice en uno. Pues el que escribe suele igual. Todo el mundo ha escrito alguna obrilla de teatro, algún poema, alguna novela. En fin, y pues parece ser que no. Ahí se quedó. Y por suerte has cogido la fama que ha cogido. Exactamente, fíjate. Y luego tengo aquí... ya por último, ya acabo, ya no quiero cansar más. No, que no. Está bueno, perdón. Que estamos disfrutando, Paco. Vale. Vamos, que no te lo digo para recrearte o tirarte flores en las trompas de Eustaquio. No, te lo digo porque es verdad. Bueno, es verdad. Pues sí, así. ¿Tú no has visto alguno de los que nos está... Mira para allá. ¿Alguno que está abriendo la boca? ¿A que no? ¿A que no estáis abriendo la boca ninguno? Visto, no. ¿A que estáis todos pendientes y atentos y maravillados de lo que nos está diciendo? ¿Cuándo se compuso El Diablo Cojuelo? Pues parece ser que se compuso en 1640 o 1641. Por tanto, 3 años antes de la muerte del poeta. Por tanto, yo creo que este hombre ya estaba harto de teatro y dijo, ahora ya tranquilamente voy a escribir mi novelilla y voy además a evitar que me la pisoteen, que me la chillen, que me la maltrate, pues tú sabes que antes los asistentes a los corrales de comedia eran críticos muy agresivos. En fin, y la escribió eso. Y ya está, y eso es lo que te puedo decir. Entonces él es poeta. Fue poeta. Pero si hubiera que definirlo, enmarcarlo, la poesía poeta, lo que no era novelista. Poeta es todo el que escribe. Pero que novelista. Un novelista no era, ¿no? Es poeta también. Lo que pasa es que más concretamente, dentro de la poesía se puede ser poeta lírico, poesía, poeta dramático, teatro, poeta narrativo, la novela. Poeta significa en general persona que se dedica a crear belleza a través de la palabra. Entonces recoge escritor, digamos, ¿no? Poeta y escritor. Un escritor recoge todo eso.
Claro, lo que pasa es que después a los poetas... Y tú, a Rafael, tú me que leas más. No, pero bueno, yo lo digo por eso nada. me rodeo de... ¿Cómo te voy a decir a ti? Yo estoy acostumbrado 50 Estás acostumbrado a estar con gente 49, como yo, gente como yo, y peor que yo. Y si insisto muchas veces no hacer esto demasiado largo, es porque mi experiencia me dice que cuando yo, esto había quedado a lo mejor en una clase, cuando pasabas de media hora, la gente ya se empezaba a mover, a inquietar. No, pues tú me has visto, yo no estoy muy inquieto. Muy bien, tú estás muy bien. Yo quiero terminar, pero antes de esto, esto ya para la reflexión, que yo no tengo aquí nada seguro, simplemente pues que he ido tomando nota y son cosas que me extrañan, que me llaman mi atención. Por ejemplo, pasa el Diablo Cojuelo y el otro por Écija y se tiran varios días. ¿Y qué es lo bueno que dice la novela de Écija? Hombre, menos ¿Qué mal. dice de bueno? Ya vamos a llegar. El río Genil, con sus lágrimas de cristal. Tampoco se esforzó, está muy bien, pero hombre, tiene, cuando llega y ve río Genil. El puente romano, es verdad, la grandeza del puente romano. No recuerdo ahora si hablaba también de la mesa del rey, es decir, donde una especie de columna que había antes donde ejecutaban y colgaban las cabezas de los ejecutados. Que está puesta allí, el rollo, ¿no? El rollo de Écija. El rollo. Pues también. Habla del escudo de la ciudad, que está muy bien. Habla de la plaza mayor de Écija, que es de las más hermosas de Andalucía. Hombre, eso estamos altos de decirlo. Y habla de la feracidad de las tierras de Écija. Hombre. Porque dice que el algodón prácticamente se cría solo debido a eso, a la feracidad. Ahora bien, se burla de Écija, no te quepa la menor duda, al menos de la gente. Se burla de las beatas. Lo he dicho antes. Acuérdate lo del chocolate y lo de mascar tabaco. Se burla de los médicos, al que dice que no cuidaban demasiado a su enfermo. Se burla de los boticarios, a los que acusa de imprudentes, porque en el caso de cambiar una medicina, una droga, que se decía antes en el buen sentido, pues se podía cargar al enfermo, ¿no? En verdad lo que dice es que no se echen las culpas lo uno al otro. Pero viene a decir eso, que sea por poca atención del médico, por descuido que los enfermos pues caían. Se burla de los ciegos, los pone a darse palos aquí en medio del salón, se dan palos. Y se burla de los policías que creían que ellos tenían ya cogido al Diablo Cojuelo y llegada la hora de la verdad, ahí os quedáis. A los políticos no los toca. No habla de ello. A un policía sí que lo elogia porque dice que era escritor de églogas, me parece, o de loas, algo así dice, ¿no? Es decir, que era un policía que dedicado a ese sí que dice bien. Entonces ahora yo me pregunto de verdad, en Écija, en el año 1640 o 41 que escribió la novela, no existían edificios civiles o religiosos de importancia, de categoría, no había aquí palacios, no había iglesias, no había nada que mereciera la pena. Ya sé yo que no había torres, porque eso vino después, pero no había ningún edificio civil que mereciera la pena. No había ningún personaje en Écija ilustre, ninguno de verdad. No había habido aquí sacerdotes, militares, poetas, médicos, descubridores, yo qué sé, no, ni uno solo. Y por último, siendo él de aquí, que estuvo por lo menos hasta los 17 años, que fue cuando terminó de estudiar en Osuna, 17 o 18 años, no había aquí ningún familiar, ningún primo suyo, no vivía ningún tío, no vivía ningún sobrino, yo qué sé, no vivía aquí nadie, no hace mención a nadie. Fíjate que tres temas te he tocado. Algo que se vea a la legua, si hay una no una torre, o sí, no como las actuales, pero si hay una iglesia, si hay una mezquita, si hay un campanario, no lo vio. Y eso es que se ve, no tiene que buscarlo. No tenía el referencia de alguna persona ilustre de Écija. ¿Qué pasa? Que no, ni siendo poeta, ni de García Sánchez de Badajoz, que fue un poeta de la época de los Reyes Católicos, por tanto anterior a él, si este nació, pues sí, bastante, 100 años. Bueno, pero ese hombre era muy conocido en el mundo literario, no, nada. Sino que sencillamente... Que estaba dolido por lo que fuera, ya está. Por lo que fuera. Pues no cita a nadie, ni a los familiares siquiera, como si Écija no fuera mi pueblo.
Eso siempre me ha extrañado a mí, pero la respuesta no la sé. Bueno, y es todo lo que yo tenía que decir acerca de Luis Vélez de Guevara y no su obra. Eso no sería exacto. Yo he hablado de Luis Vélez de Guevara, la biografía es común para todo, claro, pero no de toda su obra, sino de su única novela, El Diablo Cojuelo, que fue la base de mi tesis, fue esa, El Diablo Cojuelo, aspectos lingüísticos, estudiar todo lo que tiene que ver con el lenguaje, la fonética, la fonología, la grafía, los sonidos, las construcciones, la semántica, la sintaxis, todo, la construcción de las palabras, que es la morfología, todo lo que tuviera que ver lingüísticamente con la novela, eso fue lo que yo estudié. Y está traducido, salvando las distancias, lógicamente, la obra como con El Quijote, que El Quijote, según me dicen a mí, no sé si cierto o no cierto, pero que después de la Biblia el libro más leído es El Quijote. Más publicado. O más publicado, perdón. ¿Ves la diferencia? Vale. No, es que presumimos mucho de mi estantería tengo yo El Quijote. Es verdad, allí lo tiene. Leerlo poco. ¿Pasa igual con El Diablo Cojuelo o a menor escala? ¿No? A menor escala, indudablemente. Pero que este hombre, desde que lo publicó, empezaron a aparecer ediciones y cada día más, y a partir del siglo XVIII, bastante más. Y en la actualidad ya digo que es un hombre muy estudiado en todas las universidades del mundo. Es que su novelita, es que es una obra de arte. Es que no se puede tener... No se puede decir una obra de arte, es que... pero magnífica, es que no se puede decir más cosas con menos palabras, es que no se puede ser cuando quiere más hiriente, es que no se puede ridiculizar a más gente con las palabras que él utiliza, es que de verdad que es un fenómeno. O sea que los hessianos, a pesar de que la novela dice lo que dice de Hesia y tal, aunque también dice la parte positiva, lo que nos debemos de sentir orgulloso, por supuesto que sí, de claro, que Luis Vélez de Guevara haya nacido aquí, haya estado hasta los 17 años aquí y que tenga una novela internacional. Digamos lo que digamos, Rafael, este hombre es un creador, un genio de Écija, y yo creo que suponiendo que esas cosas que yo me he planteado tengan la interpretación que yo le he dado, es decir, que parece ser que había cierto desapego por Écija, a lo mejor eran otras razones, no quería ni hacerse notar, vaya que lo engancharan, por aquello de que en su familia había judíos conversos, pero yo creo que este hombre era un genio, un creador, un poeta, y yo creo que estas cosas, hombre, hay que apreciarlas, lo que tienen. Que se merece, fuera parte del nombre del instituto y la callecita, bueno, una avenida como tiene Miguel Cervantes, con una cerámica grande, que a lo mejor por ahí hay en ciudades que tienen, Luis Vélez de Guevara tiene una calle y una cerámica grandísima, y mira, aquí en su pueblo natal no la tiene, ¿no? Yo hice... Corrígeme si... Eso es verdad. Yo hice esto en el año 2000, estamos en el 18. Han pasado ya 18 años. Todo el mundo sabe, y yo no he notado el más mínimo interés por esta tesis doctoral, y muchísimo menos. Ni me hace falta. Pero lo que sí es cierto, que a todos los alcaldes que ha habido desde el 2000 para acá, empezando por Julián Álvarez Ortega, que fue alumno mío y yo me permitía hablar con él en cualquier sitio, llegar a su despacho y me atendía, es verdad que conmigo pues tenía esa deferencia, no sé si feeling, que el hombre por estima o por respeto a que yo había sido su profesor, pues... Y además del que está ahora también fuiste profesor. Hombre, claro. También, ¿verdad? ¿También? Pues llegué a un momento, mira, Julián, vengo a hablarte, hombre, a ver si es posible que a este hombre una glorieta, una plaza, Y yo recuerdo que me dijo, hombre, pero si tenemos la plaza esa que llaman de los mayores, pero ¿dónde pone ahí Glorieta Vélez? ¿Dónde está la estatua de Vélez? Estatua y una cerámica. Si tenemos una calle, sí, enfrente de la Gemela, una callecita, pues yo creo que se puede llamar de segundo orden, ¿no? Por su amplitud y su longitud. Bueno, por eso, por su amplitud y por su longitud, no por las personas que haya habido. Por las personas, Dios me libre a mí, hombre. Es que hay que matizar las palabras, ¿ves? Porque no se puede. Es por su longitud. Imagino que la gente entiende la intención con la que hablo. Yo con las personas no tengo nada contra nadie. Contra la calle sí, podía ser pero un poquito... como hoy estamos tan piquismiquis, pues por eso he hecho yo sé, pero haces muy bien, porque a lo mejor yo soy más cándido que tú y no tengo en cuenta esos detalles. Porque tú no vas por ahí, pero yo... Bueno, pero yo digo que en glorietas de estas nuevas que se crean, ¿no? Podían haber puesto ya
¿Has visto esto que te he entregado antes? Sí. De esto no se podía hacer un busto y ponerlo en un lugar relevante. Exactamente. Pues no han puesto ya a Miguel de Cervantes, que encantado, porque hombre, tú verás, que ya pues no podía haber puesto algo de este hombre. Pues desde entonces se lo vengo diciendo a todos los alcaldes. A mí me dicen que sí, está muy bien pensado. Pero, y ya, pues, bueno, haced lo que queráis. Es que lo que pasa, y es lo que hemos hablado, Paco, y esto de las nuevas tecnologías y el internet y tal, es verdad que pasa igual que con el tema de la iglesia. ¿Sí? Tú vas a misa, como voy un servidor, y fuera parte de que hay una juventud estupenda y maravillosa, y muy estudiante, muy estudiosa y tal, pero yo voy a misa y te encuentras personas de 50 años para arriba, después un 10% es menos de 50 para abajo. Yo creo que en esto de la literatura y de leer y tal, con eso, que no se lee lo que hay que leer, y eso que, gracias a Dios, yo puedo dar, porque yo estaba ahí un rato esperando y el otro día otro rato, y viene mucha gente joven. Pero yo no sé si vienen a leer o vienen a estudiar o vienen tal. Pero yo creo que no se lee. Yo lo único que digo que estamos muy enfocados a empaparnos de la televisión, de la pequeña pantalla, de distraernos y tal. Y hombre, claro, y tenemos los documentales. Yo veo muchos documentales. Estamos en la cultura de la imagen, Rafael. Hoy la lectura de por sí, hoy es la imagen, los medios estos de comunicación. Es que esto, porque como decían aquellos antiguos, no sé si era en Grecia o en donde, en Egipcio, que le llamaban a las bibliotecas, que las bibliotecas no las quemaban, porque si quemaban una biblioteca quemaban lo que era un templo de la sabiduría. Exactamente. De todas formas, si me permite, pues creo que eso también procede decirlo aquí. A Vélez de Guevara no se le puede leer, la novelita esta no se la puede leer, no seamos tontos, no. Una persona de cultura media tendría muchas dificultades, muchísimas dificultades en interpretar el texto. Hay que ser universitario para leerlo. Hay que tener cierta constancia y cierto interés, diccionario al lado, y aún así... ¿Y entonces cómo ha cogido el apogeo que ha cogido? Si el pueblo llano y sencillo como este servidor, él le cuesta trabajo. Pero tampoco se lee la Celestina y tú verás que cada día tienen más asiduos y más seguidores. Son obras de arte que empiezas a paladearlas, pues después de estudiar un poco su vocabulario, su léxico, potenciar tu capacidad lectora, pero así mira, y también tiene eso. Yo me propuse, fíjate, en el año 2000, yo trabajando en todo esto, los alumnos míos tienen que leer el Quijote y lo que les dé la gana, pero también a Vélez. Y estuve a punto de que me defenestraran, me tiraran por la ventana, hombre, no llegó a tanto ya. No, porque la gente no es tan absurda. Y es que yo quería que leyeran El Diablo Cojuelo. Y me decía, mira, leemos lo que quieras, pero El Diablo Cojuelo no, porque no lo entendemos. Y como no se entiende, pues no. Entonces, no me digas, yo... Por lo que tú has explicado aquí, yo lo entendí, pero vamos, lo que, claro, lo que yo he explicado, pero no al Diablo Ahora Cojuelo. te pones a leer. No, te pones a leer, aquí hay Diablo Cojuelo, cógelo y verás. Entonces ya, ¿sabes lo que hice? Porque yo quería ganarle a mis alumnos, sí, hombre, porque entonces qué clase de profesor fui yo. Cogí El Diablo Cojuelo y lo adapté, es decir, lo convertí en un Diablo Cojuelo, pero con un castellano actual, que ahora ya se entiende todo, ahora ya el que no lo lea, porque no quiere. ¿Y lo tiene editado? Claro que lo tengo editado. De esos 19 o 20 libros que... Efectivamente, pero lo edité... ¿Y está aquí en la biblioteca? Hombre, claro que hay uno, pero lo edité y se acabó, ya no suscitó el interés de nadie. Así que, perdón, ahí está, adaptado, preparado, para ser entendido por cualquier lector corriente, sin ninguna especialidad, porque yo lo que he hecho ha sido coger la frase, es uno de los recursos de Vélez, para volverte loco te ponía las frases desorganizadas, ¿no? Nos decía, por ejemplo, yo voy a la Cruz de Piedra a tomar el sol, decía, a tomar el sol a la Cruz de Piedra yo voy, o voy yo, ¿comprende? Entonces parece... A ver si mira la película esta Yoda, esta La Guerra de las Galaxias, ¿no? Pues algo así. ¿Tú lo has visto, La Guerra de las Galaxias, Yoda cómo habla, no? Construye, esto es un ejemplo, ¿no? Construye hipérbatos, hipérbatos significa frases desordenadas continuamente. Y entonces hay que tener cierta paciencia y cierta habilidad, porque si no es que no das con lo que él quiere decir. No, si está como está escrito, de luego yo sí leo, la tuya, pediré la tuya.
Sí, pues, sí, porque es que pues ya digo que nunca se ha hecho nada. Entonces este hombre aquí en su propia ciudad, en mi opinión, para mí que no se le ha prestado la atención que se le debe. Pues después de esta magnífica y magistral lección biográfica, histórica de nuestro paisano don Luis Vélez de Guevara y de su novela mundial y galáctica El Diablo Cojuelo, del cual este servidor tenía referencia, pero no tanta como la que acaba de exponer, pues yo creo que hay que llamar a la puerta de las autoridades competentes, próximas, porque ahora ya hay elecciones dentro de poco y ya no vamos habrá otras prioridades que no esta, pero en las próximas, pues entre la Academia Vélez de Guevara por un lado, la Asociación Amigos de Encia por otro lado, otra asociación que hay por ahí de tinta y papel, o papel y tinta, que creo que se llama, en fin, muchas asociaciones culturales que hay en Ecija, muchísimas, más la parte pública, porque lógicamente para esto la parte pública tiene que ser la locomotora de esto. Pues a ver si en unos años cortos, no largos, vemos a don Luis en alguna plaza con su esfinge y tal, y una cerámica bonita, y eso, que todo el mundo se sienta cuando pase por allí la gente más joven, porque esto, claro, habrá mucha gente joven que dirá, bueno, Luis Vélez de Guevara, y muchos cuando vean estos vídeos, Paco, dirán, uy, Luis Vélez de Guevara, uy, Luis Vélez de Guevara, pues vaya personaje que teníamos, sí, porque... Pues era mi extrañeza, hombre. Y pasa igual que don Miguel Cervantes, todo el mundo, cuando nos sentemos para hablar de don Miguel Cervantes, aunque no era cijano, pero sí estuvo en Écija, ¿no? Claro que estuvo. Estuvo en Écija, que eso, pero vamos a dejarlo... Al 93, estuvo 6-7 años. Pero que tiene para charlar también otra horita y pico de... Yo no sé lo que llevamos, pero que sí, otra cosa parecida a esta. Pues nada, señores, que muchísimas gracias. Si me permite, no, hombre, por Dios. Para empezar, en la casa del doctor Laborde, sí, ahí podía ya poner una placa diciendo en esta casa nació en el año hay tal. una placa puesta donde se ha bautizado. Si ustedes van a la plaza de San Juan, pero en la plaza donde está San Juan, para entrar a la iglesia de San Juan, a mano derecha, pone aquí fue bautizado don Luis Vélez de Guevara, pero, tal y tal y tal. según ha investigado nuestra archivera Marina Martín Ojeda, nació ahí o en la casa de enfrente. Es que antes, por lo visto, la casa que ahora corresponde a Amadeo Rojas. Sí, que está... Vaya, lo voy a dejar aquí. Amadeo Rojas. La que va al teatro. Pues parece ser que antes esas dos casas estaban unidas. Sí. Entonces nació y se abrió la calle que conducía al teatro. O estaban en una o en otra, pero que nació ahí. Bueno, en el doctor Laborde, ahí pues se podía poner aquí nació. Mira qué detalle, pues ya sería una muestra del interés por esta persona. Y un busto suyo también. Bueno, el busto podría ser una glorieta. Una glorieta, pues ya sabes, una glorieta. Bueno, ideas se están dando. Ahora lo que me está que se recojan. Don Francisco, 1.000.000 de gracias. Ha sido un placer por habernos dado esta charla tan entretenida y tan didáctica, y habernos ayudado a todos los que no conocíamos, porque yo sé que en Écija hay personas que conocen, gracias a Dios, la obra de don Luis Vélez de Guevara y el Diablo Cojuelo perfectamente, afortunadamente a verlo haylo, pero hay una mayoría, como este servidor, que lo que sabía es lo que he dicho al principio, así que... Aquí en la biblioteca hay por lo menos 12 o 15 obras de teatro de Vélez de Guevara. Pues estupendo. Pues muchísimas gracias y quedamos emplazados a dentro de un par de meses, posiblemente después de Navidades, para hablar de don Miguel de Cervantes, o antes de Navidades. O antes de Navidades, o antes de Navidades. Siempre que sea para esto, cuenta conmigo, a tu disposición. Ya, estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos veis a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por todos los comentarios de apoyo, también por los comentarios que realizáis de las cosas que nos agradan de este servidor, no nunca de la persona que nos acompaña, que de eso siempre nada más que flores y flores, o sea, nada más que flores, o sea, de mí. Gracias, como no, a Teleecija por seguir ofreciendo los miércoles a las 10:30 de la noche estos vídeos que este servidor hace con tanto cariño
para aquellas personas que no tienen internet en sus casas. Y últimamente pues también se ha añadido a darle publicidad, digamos, no es publicidad, darle cobertura o conocencia a los vídeos, el amigo Juan Palomo, a través de su excelente portal de internet, de su página de internet Ciberécija, ¿vale? Que publica, lleva ya muchísimos años y publica muchas noticias, muchas, pero también mucho de lo que publica es cultura, es literatura. Claro. Entonces, pues él también está ya subiendo a las redes sociales a través de ese magnífico portal, pues también está subiendo los vídeos de este servidor. Así que 1.000.000 de gracias a todos ustedes, que Dios me lo bendiga y que Dios me bendiga a don Francisco y a su familia. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.